continente americano, pese al incremento de número de contagios, busca reactivarse de a pocos ante la alerta de recesión. Si bien los efectos colaterales en la economía que ha causado la pandemia del coronavirus ya se están sintiendo, países como Estados Unidos, Brasil y México se preparan para una nueva normalidad que permita contener el desbordamiento de una gran crisis. Por su parte, Estados Unidos, tras haber superado los 100.000 fallecimientos por COVID-19, comenzará a reabrir aquellos sectores que urgen volver a activarse como el industrial, el automovilístico o los restaurantes. Esto teniendo en cuenta que las medidas deben ser estrictas en caso de un rebrote de la enfermedad. Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia, reactivará su economía el 1 de junio, cuando empiece a relajarse la cuarentena en lugares como Sao Paulo, que es el motor económico del país. En México la reapertura será gradual y también está prevista para el 1 de junio. La reactivación consta de un semáforo que se actualizará semanalmente para evaluar las restricciones que se deban tomar según se requiera. A lo largo del continente, cada país cuenta con su propia historia, donde los ciudadanos aclaman a gritos poder incorporarse en sus labores que día a día incrementan el suplicio de miles de familias afectadas por la pandemia. Con más de 82.000 contagiados por COVID-19, Chile se enfrenta a un muy posible colapso de los servicios médicos en los hospitales. Cuando las ambulancias llegan con pacientes en estado grave a causa del virus, deben esperar hasta 8 horas para que sean admitidos en cuidados intensivos. Cuando ya estamos hablando de que ventilamos a pacientes con máquinas de anestesia, esa es la última línea de defensa. Hay que tener claro que la situación de tener que elegir a quién se le da un ventilador o no es una situación que puede llegar a Chile. En el país vecino, médicos y enfermeras manifestaron en Buenos Aires para reclamarle al gobierno mejores salarios y más elementos de protección personal. Son muchos los que sienten inseguridad laboral. La realidad es que sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en estos momentos no nos protegen, hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. Y en Perú, segundo país latinoamericano con el mayor número de contagiados después de Brasil, los médicos aseguran que el sistema de atención a pacientes con COVID-19 se ha derrumbado. No tenemos cama en UCI, no tenemos cama aquí en el hospital Resola. Los pacientes diarios están falleciendo. No hay resultado de las autoridades. Entonces pedimos de manera urgente, queremos resultados, que nos lleguen los equipos de protección personal. Según la Organización Mundial de la Salud, el continente americano es el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Brasil el país más afectado. A muchos ahora les preocupa que varios gobiernos en América Latina están tomando medidas de desconfinamiento cuando la región aún no está en una etapa de normalización como avanza en Europa y Asia. Estados Unidos ha superado la barrera simbólica de los 100.000 muertos por COVID-19. A eso se suman 1.700.000 contagiados, al tiempo que el país avanza hacia la reapertura social y económica, pese a los llamamientos a la precaución de los expertos y un preocupante aumento de casos en algunos estados. A su regreso de Florida, Donald Trump no quiso hacer comentarios. El número de fallecidos alcanza ya la cota más baja de las estimaciones de la Casa Blanca. Tanto el gobernador de Nueva York reclama ayuda federal. Andrew Cuomo ha expresado su frustración ante un Congreso enfrentado que, pese a los 100.000 muertos, se muestra incapaz de acordar un programa de estímulo económico. Nadie ha sido elegido para hacer política partidista, dice. Hubo un tiempo en el que como nación fuimos lo suficientemente inteligentes como para decir, ¿quieres jugar a la política? Para eso está la campaña electoral. Estados Unidos sigue retomando el pulso económico. Por ejemplo, en la capital Washington, este viernes peluquerías, terrazas y restaurantes volverán a abrir, pese a que los datos muestran un repunte de casos en 15 estados del país. El área de Seattle registró el primer caso y el primer fallecido por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. El primer contagio a finales de enero y el primer fallecido un mes después, en febrero. Eran fechas en las que el presidente Donald Trump se refería así al virus. Uno no quiere ver pánico porque no hay razón para entrar en pánico.
Para finales de marzo, Nueva York era ya considerado el nuevo epicentro mundial del brote. Las imágenes de los entierros en la isla Hart impactaron al mundo. No tenemos la infraestructura para manejar la cantidad de gente a la que estamos atendiendo. Estamos muy por encima de nuestra capacidad, tal y como pueden ver. Hasta el miércoles, Estados Unidos registraba 100.271 fallecidos, siendo el país con el mayor número de muertos del mundo, seguido del Reino Unido e Italia, los cuales no superan la barrera de los 40.000 decesos cada uno. En la Unión Americana, Nueva York contabiliza casi una tercera parte de todos los fallecidos. Cifras alarmantes, pero el contexto cambia si analizamos los muertos sobre una tasa de 1 millón de habitantes. San Marino, Bélgica y Andorra aparecen como los más golpeados, mientras que Estados Unidos registra un porcentaje muy inferior, con 309 decesos sobre 1 millón de personas. Desde hace unas semanas, algunos estados del país ya presumen de imágenes de reapertura en medio de unas cifras de desempleo que no se veían desde la Gran Depresión. Trump llegó a recomendar la ingesta de desinfectante para tratar el COVID-19 y suspendió sus comparecencias diarias sobre la pandemia. El mandatario ha visto cómo durante el brote las encuestas lo han puesto en desventaja sobre su virtual rival Joe Biden, y ya solo quedan 5 meses para los comicios presidenciales. El gobierno de Venezuela podría aumentar el precio de la gasolina, prácticamente gratuita en el país petrolero, tras el arribo de buques iraníes de combustible en medio de una grave escasez. 5 buques con gasolina e insumos petroleros fueron enviados desde Irán a Venezuela. 3 de esas embarcaciones ya llegaron al país caribeño. Porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. En el país con la inflación más alta del mundo, proyectada por el Fondo Monetario Internacional en 15.000% para 2020, así como una constante depreciación de la moneda, el precio de la gasolina ha estado casi congelado durante 2 décadas. Con lo que cuesta un huevo en el país, podría comprarse la carga de casi 11.000 camiones cisterna con gasolina de alto octanaje. Incluso los billetes de más baja denominación, escasos por la pérdida de valor del bolívar, exceden el costo por llenar el tanque de un auto utilitario, por lo que muchos pagan con una golosina. Pero la producción de petróleo de Venezuela se ha desplomado, ubicándose, según la OPEP, en poco más de 600.000 barriles diarios, frente a los más de 3 millones de hace una década. Las refinerías del país no son ajenas al colapso, incapaces de cubrir la demanda interna. La escasez de combustible ha generado un mercado negro en el que la gasolina cuesta hasta $3 el litro. Para Anabel Bastidas, la muerte de su tío David no solo le provocó una gran tristeza, también la obligó a lidiar con la escasez de gasolina en Venezuela. Murió de manera repentina, y fue hasta 24 horas después cuando la familia pudo contratar un autobús de pasajeros al cual le pagaron $650 para trasladar el cuerpo 416 kilómetros a donde sería enterrado. Hasta la fecha todavía está el muchacho echando gasoil porque no encontramos gasolina, no hay gasolina en el país. Y si encuentran gasolina, 1 litro te vale $3, bastante. Y somos de bajos recursos. La afectación por falta de gasolina está tocando a todos los sectores. Los médicos que tienen prioridad para cargar combustible tampoco están consiguiendo llenar sus tanques. Carmen Villegas trabaja en un hospital y después de 2 días durmiendo en su carro, ha evaluado no regresar a hacer cola ni a trabajar. No sé, haber otro sistema para que uno no tenga necesidad de estar 2 y 3 días de cola. Aquí tengo mi almohada. Yo dormí anoche en el carro. Para aliviar esta situación insostenible, Irán envió 5 buques con gasolina a Venezuela, el país con las reservas más altas de petróleo del mundo. Una solución a corto plazo y sin sentido para este comerciante que compra a altos costos los productos que vende, porque los distribuidores pagan el combustible en el mercado negro. Irán está trayendo gasolina a Venezuela por el deterioro que hemos tenido aquí en las industrias petroleras, pues.
no tenemos insumos, no tenemos los materiales necesarios para fabricar o para elaborar una gasolina. Los venezolanos esperan que con la gasolina traída desde Irán mejore la aguda escasez de combustible que junto al COVID-19 ha empeorado la situación económica y social del país. Brasil registró otras 1.086 muertes el miércoles, con lo que rebasó los 25.000 fallecimientos y 400.000 casos de contagio. Es la segunda vez que el país registra más de 20.000 casos en un único día, según los balances emitidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, para especialistas, el número de contagiados podría ser hasta 15 veces superior debido a la falta de exámenes. Brasil es el segundo país con más diagnósticos en el mundo y el que ha registrado más muertes diarias durante los últimos días, superando a Estados Unidos, donde el balance total se acerca a 100.000 decesos. El estado de Sao Paulo continúa siendo el epicentro nacional de la epidemia, con casi 90.000 casos y más de 6.700 fallecidos. A pesar de los números, el miércoles el gobernador João Doria anunció un plan de reapertura gradual de la economía que será aplicado a partir del día 1 de junio por regiones. También en Brasilia, los centros comerciales reabrieron al público. Por más que este virus cause pánico, cause miedo en las personas, debemos tomar las precauciones debidas, pero no quedarnos paralizados, las cuentas siguen llegando. Debería vir só quem realmente precisa. Debería venir solo quien necesite, no por impulso de haber estado encerrado bastante tiempo en cuarentena. Bastante tiempo en cuarentena. El avance de la pandemia en Brasil ha estado marcado por la falta de coordinación entre el presidente Jair Bolsonaro y los gobernadores y alcaldes, con fuertes desacuerdos por las medidas de confinamiento criticadas frecuentemente por el mandatario. El miedo a contraer coronavirus cada vez que manosean la basura no los detiene para seguir con sus labores diarias, pues su precaria situación les ha obligado a asumir el riesgo de tener que convivir con el enemigo. La pandemia ha transformado en un viacrucis la vida de los cientos de miles de recicladores que trabajan en las calles de Brasil. Tengo miedo, por eso siempre tengo cuidado. Me pongo guantes, me lavo las manos con jabón, me enjuago bien y siempre hay alcohol en mi bolsa. Son las palabras de David Max, de 37 años, y quien empezó a trabajar en el reciclaje desde que tenía 10, recogiendo estiércol de caballo. Como él, existen miles de recicladores que mantienen esta labor medioambiental esencial, aunque tengan que soportar a diario el estigma de una sociedad que los invisibiliza. Además de estar expuestos al virus, los catadores, como se les conoce en Brasil, han visto reducido su salario con las medidas de aislamiento decretadas en la mayoría de los 27 estados brasileños y que han llevado en muchos casos al cierre de los comercios no esenciales. Mi sueldo diario cayó mucho, el material también cayó mucho. Hay algunos clientes que me dijeron que no me iban a dar material por causa del virus. Los catadores son responsables del 90% de todo lo que se recicla en este país, que hoy es el epicentro latinoamericano de una pandemia que ya deja en territorio brasileño cerca de 26.000 muertos y más de 400.000 casos. Algunos de los catadores consiguen máscaras y guantes vía donaciones, otros directamente no usan nada porque no tienen acceso a ellas o no son conscientes de la emergencia. El miedo a un posible contagio se suma a la baja carga laboral que ahora mantienen los recicladores brasileños en el marco de la pandemia por COVID-19, pues según datos de la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el volumen de residuos producidos en domicilios de las capitales regionales del país se redujo entre un 10 y un 22% en marzo y abril. Protesta de médicos en Argentina. Decenas de profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en torno al tradicional Obelisco de Buenos Aires para denunciar las condiciones laborales que enfrentan en medio de la pandemia. Sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en este momento no nos protegen. Hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. El Congreso acaba de aprobar una exención del impuesto a los salarios del personal sanitario, pero aseguran que la precariedad laboral se arrastra muchos años atrás. Numerosos profesionales afirman tener 3 o 4 trabajos con sueldos y contratos que no son dignos.
Otro motivo de la protesta fue la causa judicial iniciada contra 2 médicos de un geriátrico de la provincia de Córdoba, a quienes se acusa de haber contagiado a internos. Esos médicos que están atendiendo a esos pacientes, si llegan a transmitírselo a otros siendo asintomáticos y no siendo testeados, no tienen manera de saberlo. Entonces la realidad es que no nos pueden estar culpando de una situación que no somos culpables, o sea, simplemente somos transmisores asintomáticos como puede ser cualquier otra persona en la población, pero nosotros estando en un lugar de riesgo de estar expuestos todo el tiempo. En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud, con una decena de fallecimientos. Se han comprado muchísimos respiradores. Ahora, llegado el pico, ¿vamos a tener la cantidad de médicos necesarios que sepan manejar el respirador? Eso también hay que preguntárselo, porque estamos teniendo muchas bajas. Hay salas completas de terapia intensiva cerradas por contagio de COVID. Buenos Aires se ha convertido en el principal foco de la pandemia en el país, que ya registra más de 13.200 contagios y casi 500 fallecimientos. El Hospital Juárez en México, con 173 años de funcionamiento, hoy es la cuna que alberga a cientos de personas que esperan recuperarse del COVID-19. El hospital se ha visto obligado a reestructurarse con el fin de atender la demanda de pacientes y poder preservar la vida de quienes llegan a él. Se han instalado zonas especiales para la enfermedad y en estas mismas áreas se han visto obligados a compartir el mismo espacio quienes se recuperan o quienes están al borde de la muerte. Según el doctor José Antonio Vega, encargado del área de COVID Norte, asegura la lamentable situación con quienes ingresan bajo este diagnóstico. Es terrible en el aspecto de que tú ves hoy un paciente bien y el día de mañana lo tienes que intubar y a las pocas horas fallece a veces. El personal de salud en primera línea sigue entregándose a la lucha con el mejor ánimo para combatir por la vida de quienes ingresan en el hospital. De igual forma, los pacientes hacen un llamado para que el virus sea tomado en serio. Estas son las palabras de David Román, paciente con COVID-19. Yo decía que no existía, que era algo del gobierno o así, pensaba tonterías, ¿no? Pero ya estando aquí, viviendo la enfermedad y pues se da uno cuenta que es la realidad y es muy fuerte esta enfermedad. Aunque México se prepara para una pronta reapertura el 1 de junio, los médicos del Hospital Juárez aseguran que habrá rebrote y que en estas salas la batalla seguirá siendo intensa cada día más. Los pacientes de cáncer en Bolivia enfrentan sus propios retos a causa de la pandemia. A un sistema de salud colapsado por viejos problemas estructurales, se suman ahora los efectos de la cuarentena. Trasladarse entre su casa y los hospitales para recibir sus tratamientos se convirtió en un suplicio adicional. El transporte público dejó de operar, aunque desde el lunes pueden circular 40% de estos vehículos en El Alto, ciudad vecina de La Paz. El gobierno ha dado apoyo de transporte a los pacientes, pero es insuficiente. A veces nos dicen, bueno, espera, te van a llevar la movilidad, pero no hay movilidad. Entonces tenemos que buscarnos cómo venirnos. Yo al menos en mi persona, como le digo, yo he tenido que caminar, como le digo, desde el hospital, así levantando la mano para poder llegar hasta aquí. Además, los pacientes oncológicos también tienen dificultades para conseguir sus medicinas. Algunas de ellas son de importación, por lo que hay que acudir hasta las empresas que las distribuyen. Muchos pacientes no pueden comprar los medicamentos porque no están trabajando. Hay muchos pacientes que necesitan estudios como la tomografía, que cuesta caro. Cada año en Bolivia se reportan unos 19.000 diferentes tipos de tumores malignos. Un 67% en mujeres y 37% en hombres según cifras oficiales. En las mujeres se trata principalmente de cáncer de cuello uterino y de mama y en los varones de próstata. En Bolivia, lastimosamente, la enfermedad del cáncer sigue siendo sinónimo de muerte. Y lastimosamente el cáncer tiene rostro de mujer. Muchas mujeres estamos muriendo con el cáncer de cuello uterino, que en otros países ya no hay esa enfermedad, lo tratan. Pero aquí en Bolivia seguimos muriendo, no por la enfermedad mucho, sino por los tiempos, la tardanza que está habiendo. Equipos necesarios, como los de radioterapia o braquiterapia, son obsoletos o no funcionan en hospitales del sistema de salud. Apenas existe un acelerador lineal que destruye células cancerígenas sin dañar otros tejidos, pero se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, a 900 kilómetros de la capital.
es que en cáncer de cuello uterino el tratamiento no puede ser más allá de 8 semanas. Es decir, hacer el tratamiento con el acelerador y la brachiterapia tiene que hacerse dentro de 8 semanas, porque eso hace de que se curen más. Y es por eso que es importante que estas mujeres no pueden demorar ni esperar, y es que estamos haciendo durante la cuarentena este tratamiento de la brachiterapia. En el sistema privado de salud hay mejor infraestructura y equipos, pero los precios son inaccesibles para la mayoría de los bolivianos. Por ello, el país dictó en agosto de 2019 una ley que estipula que el servicio oncológico sea gratuito y contrató servicios de establecimientos privados para pacientes sin recursos mientras prepara inversiones para los hospitales públicos. Aún así, los pacientes deben asumir costos de exámenes y medicinas. Nueva ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong. Fue aprobada el jueves por el Parlamento chino como respuesta a las grandes manifestaciones pro-democracia del año pasado en la ex colonia británica. Como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular China adoptaron la polémica medida, que ha reactivado las protestas. Solo un diputado votó en contra y 6 se abstuvieron. El voto permite al Comité Permanente de la Asamblea redactar un proyecto de ley que será incorporado a la pequeña Constitución de Hong Kong, evitando la opinión del Consejo Legislativo local. Esta ley deberá impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyan una injerencia en los asuntos de Hong Kong. Los hongkoneses opositores a la influencia del gobierno central afirman que la norma supone el fin del principio un país, dos sistemas, que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido a China en 1997. En el bando pro-Pekín aseguran que no afectará los derechos y libertades y que en cambio ayudará a Hong Kong a largo plazo a poner fin a la violencia. En los últimos meses, las movilizaciones se habían interrumpido por las medidas sanitarias para frenar la epidemia de nuevo coronavirus, pero miles de manifestantes salieron el domingo de nuevo a las calles para protestar contra el proyecto de ley, anunciado apenas 3 días antes. El fútbol inglés vuelve a las canchas el 17 de junio. Casi 3 meses después de haber sido suspendida por la pandemia del nuevo coronavirus. La Premier League regresa ese miércoles con 2 partidos atrasados, incluidos el duelo entre el Manchester City y el Arsenal. De esta forma, los 10 partidos de la jornada 30 serían repartidos entre el viernes 19 y el domingo 21, según anunció la radio pública británica. Los 20 clubes de la Premier League deben todavía discutir el resto del calendario antes de terminar la decisión definitiva con una votación. Los equipos solo tendrán 3 semanas para poner en forma su plantilla antes del regreso a la competición, un periodo que muchos juzgan demasiado corto, ya que podría favorecer las lesiones. 2 de las 9 jornadas restantes podrían jugarse entre semana. La final de la Copa de Inglaterra se disputaría el 9 de agosto.